Vamos a comenzar. Les quiero dar la bienvenida en nombre del Centro de Estudios Tributarios de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y también en nombre de el Estudio Jurídico Colombara, que son quienes con quienes coorganizamos esta interesante actividad que se titula Responsabilidad Penal de la Empresa y Delitos Tributarios. Antes de comenzar, les quiero pedir que por favor pongan en silencio o apaguen sus teléfonos móviles para que no interrumpamos el desarrollo de las presentaciones, porque además tenemos una agenda bastante intensa para el día de hoy. Vamos a cumplir los plazos, los tiempos rigurosamente, así es que vamos a comenzar con la presentación. No sé cómo la pongo, Fernando, para hacer la presentación. Ahí está. No sé, ahí como me parece que el control. Gracias. Y para mi presentación, gracias. No se preocupen. Tengo que salir y colocar la mía, ¿no? ¿Cuál? Esta. Perfecto. Ya, y después tengo que dejar la otra, me imagino. Ok, ya. Muy brevemente, yo voy a colocar también mi reloj para no pasarme el tiempo. ¿De qué es lo que vamos a hablar hoy día como una forma de introducir? Porque entiendo que nuestra audiencia no son fundamentalmente abogados, así es que vamos a tratar en esta exposición de no asumir que ustedes tienen conceptos profundos de derecho penal, cosa que les reconozco que yo tampoco tengo porque yo no soy abogado penalista. Vamos a tener dos paneles. Bienvenido, Ciro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La ley de delitos económicos, y vamos a ver el compliance. Este panel lo va a moderar Sandra Kemp, quien ya nos acompaña, y en el panel 2 está la ley vamos a hablar de la ley de delito económico y específicamente infracciones tributarias, y este panel yo lo voy a moderar. Brevemente, como ustedes saben, es una ley que se inició por una moción parlamentaria del año 2020, es decir, todo esto es post-estallido social, y categoriza los delitos económicos en 4 grandes tipos. Los delitos tributarios, que son los que hoy nos convocan, están contemplados en la segunda categoría, es decir, para ser calificados como delitos económicos, se requiere que fuese perpetrado, como dice la ley, en el ejercicio de un cargo, función o posición en una empresa o cuando lo fuera en beneficio económico o de otra naturaleza para una empresa. Tiene como una condicionante adicional. Yo entiendo que esto no modifica los tipos penales o los delitos base que se pueden seguir cometiendo y no serán delitos económicos en la medida que no cumplan con esta condición. Y si cumplen esta condición son delitos económicos, y nuestros panelistas nos expondrán con más detalle en qué consiste. ¿Y cuáles son los delitos tributarios a los que se refiere específicamente esta ley? Bueno, hay una gran cantidad. Aquellas personas que hayan tenido un curso de código tributario se recordarán algunos de estos. Solamente voy a mencionar algunos para que ustedes sepan de qué estamos hablando. 97, número 4 del Código Tributario, que contempla en sus distintos incisos una diversa cantidad de conductas: presentación de declaraciones maliciosamente falsas, incompleta o falsa, adulteración de balance o inventario, cosa que en una escuela de economía en donde se estudia contador y auditor, nosotros se lo enseñamos a nuestros alumnos, la famosa compra de IVA, esto de incorporar en las declaraciones IVA con el objeto de aumentar el crédito fiscal.
97 número 5, omisión maliciosa de declaraciones, y otras que son más corrientes, pero que dice relación con otro tipo de delitos un poquito que se da mucho en la calle. Y algunos tipos que son un poquito más sofisticados, como por ejemplo el 97 número 23, que fue incorporado, sin mal no recuerdo, el año 2001 con la lucha contra la evasión del periodo de Ricardo Lagos, como esto de proporcionar antecedentes falsos en la declaración de inicio de actividades. O el 97-24, que son este tipo penal que dice relación con las donaciones simuladas, cuando para objeto o con el objeto de obtener un beneficio tributario o acogerse a una ley de beneficio tributario, yo digo que estoy haciendo una donación, me acojo los beneficios tributarios, pero en realidad no estoy haciendo dicha donación, sino que esta donación tiene una contraprestación. Entonces, de eso se trata básicamente. Y como estamos en una escuela, en una facultad de Economía y Negocios, también se contempla el famoso artículo 100 del Código Tributario, que para todos nuestros amigos contadores y auditores les va a hacer mucho sentido, porque sanciona al contador que al confeccionar o firmar cualquier declaración o balance, o que como encargado de la contabilidad de un contribuyente incurriere en falsedad o acto doloso. Tipo penal que se piensa, al menos esto es la impresión que tienen mis alumnos, tanto de pregrado como de posgrado, que no se aplica en la práctica, y en realidad nosotros hemos hecho estudios donde hay sentencias en contra de contadores, auditores, condenados por esta conducta. Entonces, este es un poquito el marco del cual nosotros vamos a hablar. Solamente desear que esta sea una instancia muy provechosa para todos ustedes, que puedan aclarar dudas. Evidentemente, como la ley no lleva tanto tiempo, hay muchos cuestionamientos, muchas preguntas que todavía no tienen una solución o una respuesta definitiva, pero creo que ya podemos hacer un análisis de esta nueva ley. Entonces, sin más, los dejo con Sandra Kemp, que es la moderadora de nuestro primer bloque. Se los presento. Sandra Kemp es consultora en compliance, es abogada de la Universidad Gabriela Mistral, diplomada en libre competencia de la Universidad Católica, donde además cursó el programa avanzado de gobiernos corporativos y directorios. Ha sido gerente legal y oficial de cumplimiento en el retail y secretaria ejecutiva de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Vaya, eso es muy interesante. Actualmente es socia y directora en Lake Consulting, socia activa en la red de mujeres de alta dirección, RedMat, e integrante de Women in Compliance. Sandra, muchas gracias por su presencia. Muchas gracias. Buenos días a todos, bienvenidos. Agradecemos la presencia y el interés que han tenido todos ustedes por participar en esta charla, donde intentaremos despejar dudas, algunos prejuicios que hay instalados, algunos miedos también que hay, terrores nocturnos que ha traído consigo esta nueva ley de delitos económicos. Tenemos en este primer panel 3 expertos y bueno, les recordamos primero que todo a ellos también que tienen 10 minutos aproximadamente para presentar sus exposiciones. Les vamos a avisar cerca del tiempo y comenzaremos con el profesor Héctor Hernández, sentado a mi derecha, quien es licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster y doctor en Derecho por la Universidad Albert Ludwig de Friburgo, Alemania. Es profesor titular de Derecho Penal en la Universidad de Portales, director del Estudio Colombara y recientemente fue miembro del grupo de académicos impulsores de la Ley 21.595 de Delitos Económicos de Medio Ambiente. Sin duda, una de las personas que más sabe de esta ley, así que comenzaremos con el profesor Hernández y la primera presentación. Gracias. Hola, muy buenos días a todas, a todos. Vamos a poner el reloj para
ceñirnos al tiempo. Gracias. Cuando uno habla de cuáles son las principales innovaciones que trae consigo la Ley 21.595, la Ley de Delitos Económicos, yo diría que una buena manera de presentarlos es que básicamente se trata de 3 leyes distintas. La Ley de Delitos Económicos propiamente tal, que se hace cargo, como vamos, ya eso me voy a referir yo, se hace cargo básicamente de la responsabilidad penal de personas naturales en el ámbito empresarial, en el ámbito económico. Eso, con el paso del tiempo, eso va a ser, cuando se hable de delitos, de la Ley de Delitos Económicos, nos vamos a referir a eso, un régimen especial para infractores, para quienes incurren en delitos económicos, personas naturales, y cómo se establecen sus penas y la aplicación de las penas que ellos van a recibir. Un segundo módulo, una segunda ley, es un conjunto de modificaciones de la Ley 20.393, la Ley de Responsabilidad Penal de las personas jurídicas. Eso es lo que más interesa a las empresas en cuanto tales. No es una ley nueva, sino que es un conjunto de reformas que profundizan, diría yo, que perfeccionan el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas, y sobre eso van a hablar mis colegas. Y por último, hay un tercer grupo de modificaciones legales que se refieren al sistema legal en su conjunto, al Código Penal, al Código Procesal Penal, a una serie de leyes especiales y que inciden fundamentalmente en el perfeccionamiento o pequeñas modificaciones o adaptaciones en materia de una serie de delitos del ámbito económico, la introducción de nuevos delitos también, delitos ambientales, por ejemplo, como los más significativos, y también algunas modificaciones procesales. Yo me voy a referir entonces a lo que va a ser la Ley de Delitos Económicos propiamente tal, esta que, como digo, dice relación con la responsabilidad penal de personas naturales exclusivamente. Lo primero que hay que destacar aquí es algo que la ley no hace. Por lo tanto, las preguntas al respecto se pueden hacer igual, digamos, pero debieran en rigor dirigírsele a otras personas. Lo que esta ley no hace es no modifica los criterios de imputación penal. Es decir, esta ley no cambia en nada la respuesta a la pregunta de quién es responsable, particularmente en el ámbito de una empresa, quién es responsable por un delito. El gerente va a ser responsable, el miembro del directorio va a ser responsable, el encargado de un área va a ser responsable cuando no incurre él directamente en la conducta, sino que un subordinado, alguien que se desempeña en su ámbito de competencia. Bueno, esa pregunta, que es una pregunta acuciante y crucial, no es algo que responda a esta ley. Esta ley viene, por así decirlo, actúa después. Las respuestas a esas preguntas se encuentran en las reglas generales del Código Penal, es decir, es algo que viene desde antes y es completamente independiente de la ley. Yo creo que eso es algo muy importante decir. La idea de que el estatus para la posibilidad o el riesgo penal de un gerente o de un encargado de área sería algo que vendría introducido por esta ley, y eso no es correcto. Si ese gerente va a tener responsabilidad, se debe a consideraciones que son independientes de esta ley y que vienen de antes, básicamente desarrollo jurisprudencial a partir de las reglas generales de responsabilidad penal del Código Penal. Bien, ¿qué es lo que hace? Perdón, y otro aspecto también, esta ley en general no aumenta las penas en cuanto tal. Hay excepciones, por supuesto, y hay ámbitos específicos, pero si uno lo mira en términos generales, esta ley trabaja con las penas que ya venían de antes, tanto en el Código Penal como en leyes especiales, qué sé yo. Los delitos de la ley, voy a poner un ejemplo, las penas, por ejemplo, de los delitos tributarios no se modifican, ya que ese es el contexto, digamos, las penas de los delitos tributarios son las que estaban en el artículo 97 y otros artículos del Código Tributario hasta antes de esta ley. Bueno, ¿qué es lo que cambia entonces? Si no cambian los criterios de responsabilidad y no cambian las penas en cuanto tales, cambian básicamente dos cosas y que son cruciales para la práctica, a pesar de que lo anterior no cambie. Uno, cambia el régimen de determinación de penas, y dos, cambia el régimen de aplicación, particularmente el régimen de sustitución de penas privativas de libertad, de penas de cárcel. Esas son las dos grandes modificaciones. En primer lugar, lo que dice relación con la determinación. ¿Qué significa esto de la determinación de pena? Bueno, que hay un juicio contra una persona y esa persona resulta que es declarada responsable, culpable por el delito.
como acabo de decir, nada de eso ha cambiado. Una persona es responsable. Bueno, llega un momento, si es responsable, que hay que imponerle una pena. Y ahora hay que determinar, bueno, ¿qué pena le vamos a aplicar? Se va al artículo 97, los distintos incisos del número 4 tienen distintas penas. Bueno, este es el delito, esta es la pena que en principio corresponde. Luego el tribunal tiene que hacer un trabajo de determinar, de afinar cuál es la pena en particular. Y para eso tiene que considerar básicamente atenuantes y agravantes, y ahí cambia, ese es el primer gran cambio. Las atenuantes o agravantes generales del Código Penal y de las leyes especiales en general dejan de ser aplicables completamente y se establece un sistema distinto, novedoso de atenuantes y agravantes específicas para la delincuencia económica. Interesante, entre ellas en materia de atenuantes se recogen específicamente ciertas atenuantes que están establecidas en el Código Tributario. Eso es una cosa interesante. Entonces eso es lo primero. Nuevas atenuantes y agravantes que están pensadas para la delincuencia económica y no para la delincuencia callejera, que es lo que hace básicamente el Código Penal. En segundo lugar, las reglas de determinación de la pena son más rígidas. Las posibilidades de salirse del marco penal, es decir, de la pena asignada por la ley, en principio, lo que uno lee cuando ve el Código Penal o el Código Tributario, las posibilidades de salir hacia arriba o hacia abajo se restringen drásticamente. No es que no sea posible una rebaja de pena por atenuante, eso es posible, pero está mucho más regulado, mucho más constreñido, si se quiere. Eso indica que las posibilidades, insisto, de salir de lo que está previsto en la ley son relativamente bajas. Y ahora viene el segundo punto. Sustitución de penas de cárcel. El Código Tributario, el Código Penal, la inmensa mayoría de las penas son de cárcel. Pero resulta que la gente en general, los condenados, no cumplen penas de cárcel porque hay penas sustitutivas en la ley 18.216. Bueno, proceden las penas sustitutivas, proceden también, pero se restringen. Primero, se eliminan las libertades vigiladas, que son muy importantes en la práctica, se eliminan porque se entiende que para el ámbito de la delincuencia económica no tienen absolutamente ningún sentido. Eso es básicamente para condenados que están generalmente en la cornisa de la vulnerabilidad social, de modo que para ellos un paso, aunque sea muy breve, por el sistema carcelario, significa la pérdida definitiva, qué sé yo, de sus posibilidades de enmendarse y tener una vida libre de delito. Y se le pone a alguien de la mano que se preocupa de su educación, de que tenga un oficio, en fin, ese tipo de cosas. Eso se elimina y en vez de eso se aumenta el ámbito de las privaciones parciales de libertad. Privación, encierro el fin de semana, encierro nocturno, encierro diurno, reclusión parcial, se llama eso. Eso se aumenta. Y hay un régimen, y este es el punto tal vez crucial, fundamental, las posibilidades de acceder a alguna de esas penas sustitutivas se reducen. Están ahí abiertas para todos, en todos los casos. Sin embargo, se reducen porque hay que cumplir ciertos requisitos adicionales que están asociados a la pena. Bueno, eso es el régimen normal, siempre ha sido así. Penas sobre 5 años no hay posibilidad de sustitución, pero eso pasa con cualquier otro delito. Y bajo 5 años depende de una cierta combinación de atenuantes o agravantes. En principio, si una persona mantiene una agravante muy calificada, no voy a entrar a ese detalle técnico, esa persona va a ir presa efectivamente por el tiempo de la condena, sin vuelta. Hay todo un trabajo para abogados de cómo compensar las agravantes, cómo evitar que estas subsistan, por así decirlo, porque si subsiste una agravante muy calificada, la persona va a tener que cumplir efectivamente pena privativa de libertad. Si eso se logra evitar, y hay muchos mecanismos para que eso se evite, bueno, la persona va a poder postular y va a poder acceder a una pena sustitutiva. Yo diría que ese es el núcleo de la discusión y por último se establece para todos los delitos económicos, sea que el tipo penal en cuestión, que el delito en cuestión lo considere o no en su norma de origen, se considera un sistema de días multa para todos los delitos. El sistema de días multa es una novedad, pero es una novedad relativa, una novedad para Chile, digamos. Es algo que en buena parte de Europa existe hace décadas, en otros países latinoamericanos existe hace décadas, y este es simplemente un mecanismo para hacer que la pena de multa sea equitativamente aflictiva, con independencia de cuáles son los ingresos de cada persona. La multa, hay un número, por así decirlo, de días multa que dicen relación con la gravedad del delito y con la gravedad de mi intervención en el delito. Por lo tanto,
Y distintas personas podemos incurrir en un delito y vamos a tener un cierto número de días multa en relación a la gravedad del delito y la forma como nosotros participamos en ese delito. ¿Dónde viene la diferencia? En que el día multa vale distinto para cada uno de nosotros. ¿Y eso de qué depende? De nuestros ingresos. Los que tienen más ingresos tienen un día multa que vale más, que es más caro. Los que tienen menos ingresos tienen un día multa que vale menos. De esa forma, ¿qué es lo que se evita? Se evita la injusticia que representa que, como el valor tiene incidencia diferenciada para las distintas personas, ustedes lo saben perfectamente, eso se aplana. Hay algo que es común a todos y es absolutamente igualitario. ¿Qué fue lo que hiciste? Bueno, tienes que responder por eso. Lo que pasa es que lo que tengo que pagar, insisto, va a depender de mis ingresos. Y tenemos un mínimo de un día multa, un máximo de 300 días multa, y el valor del día multa es diferenciado. El valor mínimo del día multa, para los que tienen menos ingresos, media UTM. Para los que tienen muchos ingresos, estamos hablando de 1000 UTM. Para que nadie se pierda, 1000 UTM, estamos hablando de casi 54 millones de pesos. ¿Quién es eso? No sé, Messi será, o alguien así. Bueno, esto es diferenciado, natural, probablemente, quiero creer, ninguno de los que estamos en esta sala va a tener un día multa de 1000 UTM, porque nuestros ingresos diarios netos no van a ser de 1000 UTM. Entonces, vamos, ese es básicamente el sistema de los días multa. Y para terminar, y ya se ha dicho, así que lo voy a hacer muy breve, hay 4 categorías. Aquí lo clave es cuáles son los delitos económicos. Si es delito económico, se aplica este régimen. Si no es delito económico, no se aplica este régimen. ¿Cuáles son los delitos económicos? Hay 4 categorías. La primera de ellos, delitos per se. Son económicos siempre. Ejemplo, colusión contra la libre competencia del decreto ley 211. Por ejemplo, los delitos de la ley de mercado de valores. Esos son delitos siempre. Quien quiera que los cometa y los fines con los cuales lo comete. Y las demás categorías, y ahí lo voy a dejar, las demás categorías requieren que en concreto el delito tenga una conexión empresarial. Es decir, hay delitos como los delitos tributarios o la estafa u otros que serán delitos económicos a veces, si es que se da una conexión empresarial. Y esa conexión empresarial, como se acaba de decir, supone que quien es responsable por el delito haya actuado, ¿cierto?, ejerciendo un cargo, posición o función en una empresa, o bien que haya cometido, o que sea responsable del delito actuando en beneficio de la empresa. Cuando ese requisito se da, el delito es económico. Y lo último, empresas excluidas sí, las micro y pequeñas empresas. Ahí, la conexión con esas empresas no hace que el delito sea económico. Eso es básicamente el régimen de la ley de delitos económicos propiamente tal. Muy bien, muchas gracias, Héctor. Muy clarificadora tu exposición. Interesante, sí, va a ser cómo se aplicará el asunto de los días multa. Eso va a ser interesante de ver en la práctica. Seguimos entonces con Francisco Brown, quien es abogado de la Universidad Católica, es actual director del área de compliance en el Estudio Colombara, ha participado desde 2009 como asesor en numerosos proyectos en el área de cumplimiento legal, tanto en modelos de prevención de delitos de la Ley 20.393 como en programas de cumplimiento de libre competencia y sistemas antilavado de activos. Especialista en Derecho de las Finanzas y Fondos de Inversión, está acreditado por el Comité de Acreditación del Mercado de Valores para ejercer como directivo en empresas reguladas por la CMF y nos presentará respecto a la responsabilidad penal de las empresas, una breve historia, elementos fundamentales y principales cambios normativos. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. Yo quiero empezar desde el principio. ¿Qué es esta ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas? Nosotros en Chile hasta el año 2009 teníamos un sistema en que solamente las personas naturales o personas de carne y hueso como nosotros podían cometer delitos. Hoy, a partir del año 2009, ya no solo las personas naturales pueden cometer delitos, sino que también las empresas. ¿A qué me refiero con empresa? A la sociedad, a la persona jurídica.
Entonces pasamos de que solo una persona natural, digamos, podía responder penalmente a que a una persona jurídica, además de la persona individual, puede responder penalmente. Esto a veces genera algún tipo de dudas de qué pasa cuando hay las dos responsabilidades. Se pueden dar las dos responsabilidades cuando se comete un delito, por ejemplo, desde una empresa, por ejemplo, un cohecho, un soborno a un funcionario público. Ahí no es que pague, entre comillas, solo la empresa, ni solo la persona natural. Ambos tienen responsabilidades penales por separado. O sea, siempre que se comete un delito desde una empresa o en beneficio de una empresa, va a responder obviamente el sujeto, por decirlo, el que lleva el maletín con la plata del soborno, pero además va a responder penalmente la persona jurídica. ¿Y qué técnica se usa para un poco? Porque es difícil sancionar a una persona jurídica, digamos, a una sociedad, no sé, Perico Los Palotes Limitada. ¿Cómo la sanciono? Porque no la puedo meter a la cárcel, digamos. Entonces ahí nos pusimos a mirar un poco a la experiencia comparada. ¿Y cuáles son las sanciones más obvias? Son multas. Pero también hay otras sanciones que son bastante más rigurosas en la vida práctica. En el papel puede sonar que una multa sea como el primer golpe, digamos. Y hoy día, dentro de los cambios en la ley 21.595 que hablaba Héctor, se aumentaron considerablemente el valor de las multas. La ley partió con una multa máxima de 800 millones de pesos para la empresa, que podía ser, imagínense, para una empresa como Corpesca, que no, 800 millones es prácticamente nada. Y hoy día ya subió como el máximo tope es como 150 millones de dólares. Cuestión que ya es bastante más violenta, digamos. Pero ¿qué hizo además la ley? Impuso sanciones más creativas, digamos. Aparte de estas multas que han ido aumentando con los años, también la ley creó un sistema de sanciones en que, por ejemplo, hay sanción de prohibición de celebrar contratos con el Estado, temporales o perpetuas. ¿Esto qué significa? O sea, es extremadamente, no suena tan duro como lo es. Por ejemplo, ustedes son una institución pública. O sea, si sancionan a un, no sé, a un proveedor de ustedes con esa sanción, no les puede prestar ningún servicio. Si lo pensamos, por ejemplo, en concesiones mineras, una concesión minera, imagínense, Soquimich tiene una concesión minera, tiene un contrato, y si le llega esta sanción, no podría contratar con el Estado y tiene que devolver todas las concesiones. Entonces, es una cuestión bien importante. Después, otra de las sanciones es la extinción de la persona jurídica. O sea, se extingue su personalidad. O sea, cierra. Imagínense, no sé, una empresa grande, Copec, cierra. Estos ejemplos no son porque tengan algún tipo de responsabilidad de nada, digamos. Entonces, la ley partió con 3 delitos base y fue una imposición que nos hicieron desde la OCDE para entrar a la OCDE. Porque en general en el mundo las empresas responden penalmente por los actos que ejecutan sus personeros en interés o a partir de esa misma empresa o en beneficio de la empresa. Piensen en un caso como Bredecht, es un caso como ese que en multinacional fue sancionado penalmente la empresa misma con multas, no sé, creo que fueron 8.000 millones de dólares. Entonces, Bredecht tuvo que quebrar unos años después. Pero esto ya estaba pasando en el mundo y existe en el mundo desde, no sé, el caso Siemens, los que ustedes son más cercanos a la economía y mucho a la auditoría. El caso Enron es como el emblemático,
Y después de eso, internacionalmente, se empezó a generar un movimiento de compliance, o sea, de cumplimiento preventivo, de que los controles son importantes, los controles internos de la empresa tienen que funcionar, y algunas legislaciones lo tomaron, o sea, emplearon técnicas de un tipo y otras de otra. Por ejemplo, en Chile se tomó la técnica de incluir ciertos delitos específicos. Partimos con lavado de activos, cohecho y financiamiento del terrorismo. En otros países la empresa responde de cualquier delito. Distintas son las sanciones, distintos los efectos que tiene un modelo de cumplimiento, modelo de compliance también. Porque la ley 20.393, la gracia que tuvo esta ley de responsabilidad penal de la persona jurídica, es que no solo crea la responsabilidad penal de la empresa, sino que además te da la posibilidad de eximirte esa responsabilidad penal si tienes un modelo de cumplimiento efectivamente implementado. Entonces, ¿qué es lo que finalmente busca esta ley? Más que sancionar a empresas, digamos, y que no es la idea, no sé, en ningún país, ni en ningún país capitalista que crea en el crecimiento y en el desarrollo, sino que las empresas tuvieran sistemas de control interno, que tuvieran políticas de buenas prácticas, de gobiernos corporativos bien estructurados, que tuvieran políticas de donaciones para evitar temas como lo que decían las evasiones tributarias a través de donaciones. Y esa fue la elección que hizo Chile en el fondo de eximir de responsabilidad penal. Esto como la legítima defensa en los casos en que a uno lo agreden, digamos. Esa persona que ejerce legítima defensa está eximido de responsabilidad penal. Acá esta es una especie de legítima defensa de la empresa por actos que pudieran cometerse por sus funcionarios. Entonces, si a un gerente general se le ocurre, no sé, usar información privilegiada, pero la empresa tiene los modelos de compliance, de control, etcétera, y se ha preocupado de que esto funcione y que sea de verdad, va a responder solo ese gerente general, no la empresa. Si no tiene los controles, no tiene modelos de cumplimiento, no se ha preocupado del tema, ha sido negligente en ese sentido, va a responder el gerente general y también la empresa. Ese es el sentido de la ley. Lo que pasó, no sé si estoy muy pasado de... ¿Y qué pasó en estos años? La ley comenzó el año 2009, como les decía. Bueno, Ciro Colombara participó en las comisiones de creación de esta ley. Se tuvo que hacer un poco rápido porque la OCDE había que terminar había que ingresar a la OCDE en el año 2009 y no en el 2010, digamos, no sé, por razones más bien políticas. Y como les comentaba, la ley 20.393, esta de responsabilidad penal de la persona jurídica, comenzó con 3 delitos, que en ese entonces en Chile no se veían tan cercanos, digamos, porque en esa época nosotros pensábamos que éramos un país mucho más, que teníamos mucho menos corrupción o mucho menos temas de malas prácticas empresariales, de lo que después fuimos viendo que pareciera que sí teníamos más. Siempre en un nivel mucho menor a otros países de Latinoamérica, pero después nos fuimos dando cuenta que había un poco más. El más importante, el cohecho, porque todo este tema del compliance en general es un tema anticorrupción, de cualquier tipo. Y después se incluyeron el financiamiento del terrorismo y el lavado de activos, que son como un poco más sofisticados como delitos. Luego, a partir de los casos que se fueron dando, el caso Corpesca, casos Penta, se fueron incluyendo más delitos de a poco. ¿Qué delitos se incluyeron? Por el caso Corpesca, delitos de la Ley General de Pesca. Por el caso
por los casos Penta se crearon algunas figuras nuevas por las cuales puede responder penalmente la empresa. Hoy día la ley lo que hace, la última modificación, es sistematizar un poco eso y decir que la empresa responde, o sea, hace un catálogo como de 300 delitos de los que puede responder la empresa. Y que es mucho más lógico, en el fondo. Hubiera sido incluso más lógico que la empresa pueda responder de cualquier delito, porque andar buscando dónde está el delito entre 300 es más difícil, digamos. Porque es evidente que una empresa, no sé, un banco, tiene que responder por los delitos de la Ley General de Banco, que no estaba antes, y no tiene nada que ver con el tráfico de madera, que sí estaba dentro de los delitos que generan responsabilidad penal. Entonces, ese es el movimiento que hay en la ley que no debiera generar, o sea, que ha generado algún temor, porque en los titulares, o sea, pasamos de que la empresa responde penalmente por 16 delitos a 280 y no sé cuánto, suena terrible. Pero la verdad es que es mucho más lógico, más sistemático y es mejor para la empresa para que se pueda concentrar en los riesgos y en los controles de su propio giro. Eso puedo decir por ahora. ¿Cuánto puedo informar? Muchas gracias, Francisco. Esperemos entonces que la nueva ley junto con la 20.393 sean una buena oportunidad para poner fin a la corrupción en las empresas, que las empresas enmienden su rumbo y que vuelva la confianza hacia ellas y puedan recuperar el aporte social y que este a su vez sea reconocido por la población. Vamos entonces con Rodrigo Reyes, quien es abogado de la Universidad Diego Portales y magíster tributario de la Universidad de Santiago de Chile, especialista en compliance corporativo. Fue abogado litigante del Consejo de Defensa del Estado por más de 22 años, profesor de los programas de compliance corporativo en la Universidad del Desarrollo, la Universidad de Talca, la Universidad Adolfo Ibáñez y del Tecnológico de Monterrey en México. Además, es fundador de la entidad certificadora Prelafit Compliance y nos presentará ahora los modelos de prevención, principales cambios y en particular qué pasará con la figura del encargado de prevención y las certificaciones, que es muy interesante. Gracias. Gracias, Sandra. Bueno, yo creo que, muy buenos días a todos. Yo creo que uno de los elementos importantes que introduce la legislación, la nueva legislación de delitos económicos es que, lo hemos venido diciendo en algunos foros, es que aumenta la estatura del oficial de cumplimiento, más bien aumenta la estatura de la función de compliance, ¿cierto? Esta función de compliance que puede desarrollar un gerente de cumplimiento, puede desarrollar un profesional relacionado con el compliance, puede incluso desarrollar un comité, ¿cierto? Un comité, un grupo de personas dentro de la empresa. La ley de delitos económicos hoy día exige, y de alguna manera esa es la gran seguridad que tienen probablemente los empresarios hoy día, la gente de empresa, un modelo de prevención. Esto se trata de un modelo de responsabilidad penal por defecto de organización, así se le ha llamado en la doctrina, una responsabilidad penal por defecto de organización, de tal manera que si una empresa está incorrectamente organizada, es posible imputar respecto de esa persona jurídica, ¿cierto?, una imputación penal de alguno de los delitos que pudieran generar una responsabilidad penal de esa empresa que, como hemos visto, se ha multiplicado, digamos, exponencialmente a ya una cantidad probablemente semejante o parecida a los 300 delitos. Pero si usted tiene en esa empresa un modelo de prevención de delitos efectivamente implementado en la organización y que además dice relación con su giro, con su tamaño, con la complejidad de su empresa en particular, se hace cargo incluso de los recursos que tiene esa empresa en concreto y fundamentalmente, ¿cierto?,
siempre esto es repetido, digamos, en las aproximaciones a riesgo. Las actividades que desarrolla esa empresa en particular, si usted tomando en consideración estos elementos, tiene un modelo de prevención de delitos, ¿cierto?, que cumple con los 4 requisitos que señala el legislador, ¿cierto?, pero que cumpliría con estos 4 requisitos, usted va a estar eximido de responsabilidad penal de persona jurídica. La nueva ley establece expresamente esto, y de alguna manera se ha señalado que esto es una seguridad para el empresario, es decir, aquel empresario honesto que además se organiza adecuadamente dentro de esa organización y tiene un modelo razonable, ¿cierto?, de prevención de algunas actividades propias de su actividad, por supuesto, ¿cierto?, riesgosas, va a estar eximido de responsabilidad penal por los delitos que pudiera cometer alguna de las personas que están vinculadas a esa empresa. ¿Y cuáles son los 4 elementos? ¿Cuáles son los 4 elementos que debiera contener todo modelo de prevención de delitos para efecto de eximir de responsabilidad penal a esta empresa? El primer elemento, diría yo, es el elemento que está íntimamente vinculado con el corazón de todo programa de compliance en el mundo, ¿cierto? Es el levantamiento de riesgo. Levantamiento de riesgo, es decir, identificación y tratamiento, ¿cierto?, de las actividades, de los procesos de esa empresa en particular que pudieran tener algún efecto en sus riesgos corporativos, es decir, que pudieran entrañar algún riesgo de comisión de alguno de los delitos señalados en el artículo 1 de la ley 20.393, que son todos los delitos económicos fundamentalmente. Levantamiento de riesgo, ¿cierto? Y yo creo que ahí existe un elemento muy interesante de lo que se nos viene hacia adelante, cómo vamos mejorando estos levantamientos de riesgo. Hoy día sí encontramos probablemente en muchas empresas chilenas, incluso en las grandes empresas, matrices de riesgo. Y las matrices de riesgo tienen algunos temas complicados. Ustedes lo saben, probablemente alguno de ustedes está formado en temas de riesgo, ¿cierto? Ahí en materia de riesgo tenemos elementos cuantitativos y elementos cualitativos. Muchas veces en las matrices de riesgo están más bien presentes los elementos cualitativos, es decir, se produce aquí una suerte de taller que uno hace con los ejecutivos o empleados en que le pregunta cuál es la percepción de riesgo que tiene ese sujeto respecto de una actividad o de un proceso de negocio en particular. Por ejemplo, la participación en una licitación pública, por ejemplo, la obtención de un permiso, por ejemplo, una determinada fiscalización de la Dirección del Trabajo o del Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto? Y esto, más bien, terminamos levantando matrices de riesgo muy vinculadas con percepciones subjetivas. Y probablemente lo que debiéramos hacer, y yo creo que fundamentalmente en temas de ilícitos tributarios o infracciones tributarias, en que pudiéramos tener mayor data, es ir mutando este sistema hacia un sistema mucho más cuantitativo, que podamos, ¿cierto?, levantar riesgos considerando estos elementos cuantitativos cuando el Servicio de Impuestos Internos está fiscalizando, cómo está fiscalizando, cuándo efectivamente está aplicando determinadas multas, ¿cierto?, o infracciones. Eso en relación a la matriz de riesgo propiamente tal, ¿cierto? Hay algunas críticas, muchas críticas, diría yo, a propósito de un famoso ya paper de Anthony Cox de los años 80, pero que en general si uno lee respecto de estos temas puede encontrar bastante literatura, digamos, bastante crítica de las matrices de riesgo en particular, y ese puede ser ahí un desafío. En segundo lugar, la ley establece que usted va a tener que designar a un responsable, uno o más responsables. ¿Significa esto que se acaba la figura del oficial de cumplimiento? No, porque la ley 19.913, por ejemplo, la ley que regula el lavado de activos, que crea la unidad de análisis financiero, también habla de sujeto responsable
no habla de oficial de cumplimiento, más bien, diría yo, la normativa administrativa dictada posteriormente por el UAF le ha dado ese carácter de oficial de cumplimiento. Yo no diría que ese sea el problema o la característica principal en ese caso en particular, ¿cierto? Uno más responsable, quizás lo que quiere decir el legislador es que la función de cumplimiento no solamente se ejerce, o más bien se ejerce, puede ejercerse por una persona, pero fundamentalmente delegando esta función en aquellas personas que están más cercanas a los procesos riesgosos. Piensen ustedes, por ejemplo, un proceso riesgoso en general, todo lo que dice relación con las incidencias tributarias o todo lo que dice relación con los incidentes ambientales, ¿cierto? Pudiera haber ahí una expertise mayor de aquellos sujetos, ¿cierto? Aquellos que son propietarios de esos riesgos en particular. Dos segundos, una interrupción. Sí, claro. Se tiene que ir don Héctor Hernández. Le agradecemos su presencia, tiene un compromiso ineludible, así que muchas gracias, don Héctor, que le vaya muy bien. Chao, chao. Gracias, Héctor. A propósito de la designación del oficial de cumplimiento, dos elementos que me parecen también muy relevantes que de alguna manera la legislación también se hace cargo. Autonomía e independencia del oficial de cumplimiento. Yo creo que son dos elementos que las empresas debieran especialmente cumplir, ser especialmente celosas respecto de esta cuestión. Y independencia y autonomía no dicen relación con la misma cosa, ¿cierto? Autonomía se refiere a la capacidad que tiene ese oficial de cumplimiento, ese sujeto, ¿cierto?, de actuar por iniciativa propia, sin necesidad de algún tipo de mandato específico, ¿cierto?, de poder acceder a documentos dentro de la empresa, acceder a personas sin tener que pedir autorización. Tengo que hablar con el gerente general, ¿cierto? Va y habla con el gerente general, no tiene que pedir la autorización a nadie o el gerente de finanzas. Incluso de participar de aquellas reuniones que se están decidiendo negocios. Por ejemplo, una empresa está decidiendo invertir en Venezuela o está en algún territorio en que pudiera ser especialmente complicado porque hay una percepción, digamos, de corrupción mayor. Y podría entrañar ese negocio algún riesgo de comisión de algún delito, ¿cierto? Poder participar. Y probablemente lo que vamos a empezar a ver es a oficiales de cumplimiento mucho más empoderados y probablemente sentados más a menudo en los directorios de las empresas. Autonomía por una parte. Y por otra parte, independencia del oficial de cumplimiento. ¿A qué nos referimos con independencia? Es alguna lejanía que debe tener el oficial de cumplimiento con las condicionantes del negocio. Es decir, algo que podría afectar la independencia del oficial de cumplimiento es tener un oficial de cumplimiento que esté recibiendo bonos por venta, por ejemplo, ¿cierto? Y tener un oficial de cumplimiento probablemente resguardado respecto de las represalias propias de toda conducta humana que pudiera sufrir, digamos, por alertar determinadas conductas indebidas. Es decir, yo siempre le digo a mis clientes, oye, un consejo podría ser acá, tener alguna cláusula de salida que obligue a la empresa a tener que este oficial de cumplimiento cuando salga de esa empresa, ya sea por renuncia, ya sea por despido, termine con una entrevista con el directorio. Y es el directorio el que lo nombra, es el directorio el que termina ese contrato, ¿cierto? El que pone fin a esa relación laboral, pero además escucha a este oficial de cumplimiento y pone en un acta las razones que tiene este oficial de cumplimiento para efectos de irse de esa empresa en particular. Dos elementos ahí en relación a la función de compliance propiamente tal. Asignación de uno a uno más responsable, ya hablamos, establecimientos de protocolos y políticas relacionados, digamos, con el levantamiento de riesgo, parece también clave. Tenemos levantado los riesgos, ¿cierto? Tenemos identificado los riesgos y le damos un tratamiento, establecemos políticas, protocolos relacionados con los riesgos que hemos levantado, ¿cierto? Probablemente van a ser algunas cláusulas anticorrupción, podrán ser inclusión en los reglamentos internos de orden, higiene y seguridad, podrá ser la elaboración de algunas políticas de relacionamiento con funcionarios públicos. Cada vez que un sujeto tenga que enfrentar una fiscalización, tiene que cumplir un determinado protocolo, ir con 2 personas, levantar un acta, señalar esto en algún tipo de agenda. Esto tiene un elemento muy importante en relación a los comportamientos de las personas.
Yo soy muy hincha del behavioral compliance, es decir, de cómo a través de pequeños elementos de diseño, ¿cierto?, de nuestro modelo de prevención podemos lograr alinear a las personas, a los colaboradores, con las políticas, con los valores de una compañía que se dice esa compañía decide respetar. Y el cuarto elemento, diría yo el elemento más novedoso en materia de modelos de prevención de delitos, es la eliminación de las certificaciones. Se eliminan las certificaciones, pero la verdad es que se elimina entre comillas porque se le modifica por otro sistema también, que es una revisión por un tercero, que es las evaluaciones periódicas por un tercero independiente que genere además una mejora continua, es decir, que genere actualizaciones o modificaciones, ¿cierto?, de esta matriz de riesgo, de este modelo de prevención de delito en el tiempo. Para usted tener un modelo de prevención de delito adecuado en una gran empresa, por ejemplo, va a tener que tener un tercero independiente que no haya participado en el diseño, que no le preste otros servicios a esta empresa, porque tiene que ser un tercero independiente, que vaya realizando estas evaluaciones periódicas y que le vaya generando, se supone que es una evaluadora con algún tipo de experiencia, le vaya generando una mejora. ¿Dónde serían esperables las mejoras? En las matrices de riesgo, ¿cierto? En los levantamientos de riesgo, si uno quiere hablar de matrices. Hay un nuevo riesgo, se generó una señal de alerta, sucedió algo en el mercado, le pasó algo a mi vecino, ¿cierto?, a mi competidor. Hay una nueva regulación, surgen, digamos, nuevos estándares. O sea, ¿cómo han cambiado los estándares de conducta en los últimos años? La verdad es que es algo bastante brutal. Bueno, eso básicamente, probablemente habrá muchas preguntas. Gracias, Rodrigo. Nos queda que, sin duda, sin el compromiso real de la alta dirección, los modelos de papel van a seguir siendo modelos de papel, van a ser programas de cumplimiento en vez de cumplimiento real y efectivo. Por lo tanto, lo que se requiere es, de nuevo, el compromiso y la implementación efectiva de los modelos, que sean modelos vivos, actualizados día a día. No sacamos nada con tener esto, no sé si se han fijado en la página 1 de los códigos de ética, una carta del presidente del directorio maravilloso, un poema, si en realidad, por otro lado, se hacen cosas que no corresponden y que nada tienen que ver con esas palabras muy bien escritas y firmadas por los presidentes. La consecuencia. Eso es re importante. Los colaboradores adentro de las empresas también están observando todo esto, la sociedad también por otro lado. Entonces, muy, muy importante el compromiso de la alta dirección para tener una real cultura de cumplimiento. ¿Vamos con preguntas? ¿Alcanzamos o no? ¿Una o dos? A ver, primero ya que expuso Rodrigo recién, ¿por qué crees tú o qué fue lo que pasó en algunos casos emblemáticos y conocidos por todos que pese a haber modelos de cumplimiento y certificaciones, igual se fallaron y finalmente fueron o salieron con alguna salida alternativa o bien se condenó a algunas empresas? Sí. Bueno, punto mío. Claro, buena pregunta. Yo sigo mucho a un autor alemán que se llama Thomas Roch. Thomas Roch dice que un oficial tiene una frase bien particular. Dice que una empresa tenga un modelo de prevención de delito y que en el fondo no tenga incidentes en compliance. Nada dice de ese programa de compliance en particular, porque puede tratarse de suerte, ¿cierto? Puede tratarse incluso de un ejecutivo que al momento de pagar sobornos es especialmente cuidadoso, ¿cierto? Es un tipo con una inteligencia criminal, digamos, muy avanzada. Por otra parte, que una gran empresa, tenga muchos incidentes en compliance, tampoco dice nada en principio de su programa de compliance, digamos. Esto hay que tenerlo clarísimo en el mundo de quienes nos desarrollamos en estos temas. Porque eso puede deberse a que es una empresa tremendamente riesgosa, ¿cierto? Evidentemente todos los días pueden estar sucediendo algún tipo de incidente. Lo que sí dice mucho de un programa de compliance en particular es lo que hace esa empresa
a partir, digamos, de este incidente en particular. ¿Cómo actúa en consecuencia? ¿Cómo hay algún tipo de medidas de remediación? Sería importante, digamos, analizar ahí, ¿cierto? Estas son cuestiones que han sido archirresueltas, o más bien diría yo, comentadas en algún tipo de normativa internacional. Digamos, si ustedes revisan la guía para revisión de programas de compliance que hace el DOJ de los Estados Unidos cuando instruye a sus fiscales, le dice, oiga fiscal, mire, usted más que fijarse en el texto del oficial del modelo de prevención de delito o su matriz de riesgo, fíjese también en si ha habido incidentes y si estos incidentes han significado acciones de remediación. Es decir, ¿ha habido algún tipo de sanción para un alto ejecutivo, por ejemplo? Porque suele cortarse el hilo por lo más delgado. Pero ¿ha habido algún tipo de medida ahí? ¿Ha significado la pérdida de un negocio, el cortar a un determinado proveedor? Yo creo que ahí no estamos jugando probablemente los programas de compliance en serio, ¿cierto? Yo creo que yo instaría a las empresas, más que demonizar a aquellas empresas que han tenido incidentes, ¿cierto? Que eso puede ser común. Instaría a esas empresas a hacer un cambio fundamental. Lo han hecho otras empresas. Imaginen lo que pasó con Siemens, ¿cierto? Siemens fue imputada en muchas jurisdicciones respecto de la comisión de delitos, ¿cierto? Y fundamentalmente el pago de soborno, y finalmente terminó con un sistema muy robusto, con cientos de oficiales de cumplimiento designados en todo el mundo y gastando dinero, digamos, en desarrollar un programa que le asegurara de alguna manera, ¿cierto?, entre comillas, algunos márgenes de racionalidad en relación al control de estos riesgos. Muchas gracias, Rodrigo. Y Felipe, Francisco, tu consejo para aquellos empresarios o directores que están un poco desconcertados, tienen incertidumbre, y más de alguno habrá escuchado, no hagamos nada, total, ahora todo es delito, haga lo que haga, me van a perseguir igual. ¿Cuál es el consejo desde tu lado de experto en compliance? Mire, mi consejo es siempre mantener la calma, porque todos estos temas, lo que la ley busca no es sancionar a diestra y siniestra. Lo que en verdad está buscando esta ley es que las empresas tengan de verdad modelos de compliance. O sea, que las empresas de verdad se porten bien, como quien dice. Los ejecutivos suban a una evolución cultural mundial que es el movimiento del compliance. Yo me acuerdo hace 40 años, la verdad que nadie le exigía mucho a las empresas, por ejemplo, el caso de Siemens, que tenía que, además de producir utilidades, me acuerdo de alguien que decía que que contratara a cientos de personas, tiene que hacerlo de una manera correcta. Y eso lo empezó a exigir la sociedad en el mundo desde los años 80, 90, y en Chile desde el año 2009-2010. Y lo vimos mucho como tendencia cultural en los últimos 5 años. Digamos. O sea, hoy día nosotros mismos, quizás hay aquí empresarios o personas que trabajan en empresas, pero también somos ciudadanos, somos consumidores, y la verdad que estamos exigiéndole un poco más a las empresas, así como le exigimos un poco más a las autoridades públicas, también le exigimos más a las empresas. Y la respuesta de la empresa es a través de modelos de cumplimiento, charlas como esta, tomarse en serio el tema. Porque, y mucho del cambio legal que hubo ahora hace un par de meses, en lo referido a la ley de responsabilidad penal de la persona jurídica, tiene que ver no fue un cambio tan grande en artículos, ni en nada, fue más bien explicitar y explicar que los modelos de prevención o los modelos de compliance fueran de verdad,
no fuera un papel que estaba por ahí, que el oficial de cumplimiento fuera alguien que existiera. Si en alguna había un oficial de cumplimiento designado que nunca nadie había visto. Entonces es tomarse en serio algo y que también tiene que ver con la libre competencia, en el sentido que una empresa que hace las cosas de manera corrupta o que cohecha para conseguir permisos de operación o concesiones, no está en una competencia leal con el resto de los competidores que sí se someten sus operaciones, no sé, al sistema de impacto ambiental. Se demora más, menos, pero el otro está compitiendo deslealmente. Entonces esto no se puede ver como una traba al crecimiento, es todo lo contrario. Es la única manera en que podemos crecer y desarrollarnos como sociedad civilizada. Es un movimiento civilizatorio, como cuentan ahora. Muchas gracias, Francisco. Y es verdad esto último, los modelos de cumplimiento no son una pasajera, llegaron para quedarse. No son los únicos temas, los que están ahora, viene en enero próximamente la terminación de la tramitación, por ejemplo, de la ley de datos personales, que es sumamente compleja, que va a requerir a su especialista en las empresas, va a tener una institucionalidad propia, fiscalizadora. Entonces, a prepararse, y es cierto lo que tú dices, hay que trabajar en la cultura del cumplimiento. Así que nada, con esto terminamos nuestro primer panel. Continúa Gonzalo Polanco como moderador, quien es director ejecutivo del Centro de Estudios Tributarios y del Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, el dueño de casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero agradecer a quienes expusieron en este primer panel, a Héctor Hernández, a Francisco Brown, a Rodrigo Reyes y especialmente a Sandra por esta excelente moderación, de modo tal que los invito a los panelistas del segundo panel y nuevamente agradecerles a los del primer panel. Vamos a comenzar con este segundo panel. Ahí sí, perfecto. Muchas gracias. Vamos a empezar con este segundo panel que se llama la Ley de Delitos Económicos, Infracciones Tributarias. Y para eso les voy a presentar a los panelistas. A mi derecha se encuentra Francisca Villamán Rodríguez, que es jueza del Cuarto Juzgado Tributario y Aduanero de Santiago, estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y tiene estudios de posgrados en Derecho Tributario en las universidades Adolfo Ibáñez y Georgetown. Fue abogada y socia en el estudio Barahona, Marshall y compañía, además de jefa del Departamento Jurídico en la Dirección de Grandes Contribuyentes y abogada del Departamento de Fiscalización de Grandes Empresas Internacionales del Servicio de Impuestos Internos. Por su parte, María Teresa Kremaski es socia de MBC Abogados desde el 2021, a donde llegó para formar y liderar el área tributaria. Estudió Derecho en la Universidad Gabriela Mistral y realizó un magíster en Dirección y Gestión Tributaria en la Universidad Adolfo Ibáñez. Se ha especializado en operaciones transfronterizas, en fusiones y adquisiciones y reorganizaciones empresariales, asesorando a importantes empresas nacionales e internacionales en materia tributaria. Anteriormente se desempeñó como socia en Barros y Errázuriz y como abogada en Ernst & Young. Y finalmente, Ciro, bienvenido,
Es socio del Estudio Colombara y abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Visiting Scholar en American University de los Estados Unidos, representa a Chilean Roxin Alliance, me imagino que se dirá, Red Mundial de Estudios Especializados en Litigación Penal Económica, y a Fraudnet, Red de Abogados en Recuperación de Activos. Además, es especialista en litigación compleja, nacional e internacional, y coautor del libro Litigación Compleja, Conflictos Complejos y Decisiones Estratégicas, el cual fue publicado este 2023, y como aporte personal yo leí algunos de los capítulos y es bastante interesante. Entonces, partimos, entiendo, con Ciro, tus minutos. Buenos días, ¿te escucha bien? Necesita el micrófono por la grabación. Ahí se escucha mejor, ¿sí? Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer la invitación y felicitar a la Facultad de Economía y Negocios por la inquietud de organizar esta actividad. Sabemos que hay gran cantidad de personas inscritas también o participando en la modalidad online, y creo que eso es una muestra de la importancia de esta ley, de la Ley de Delitos Económicos y del cambio que se está produciendo en nuestro país. Y también quiero felicitar a la facultad por la composición de género del panel en general y de la actividad, que creo que es un tema muy relevante que tenemos que considerar como sociedad. Voy a tratar de resumir algunas ideas o las ideas principales en 10 minutos. Vamos a dejar el PowerPoint a disposición y vamos a quedar obviamente disponibles para preguntas en el futuro vía correo electrónico, como ustedes quieran. Y desde esa perspectiva no tenemos la posibilidad de profundizar todos los puntos, pero sí de revisar las ideas principales. Y les cuento una experiencia personal cuando decimos que hay un cambio cultural y que las leyes no hacen a las sociedades, pero sí ayudan. Por razones profesionales, en estos últimos 45 días he tenido que viajar bastante y he estado en varios países, lo voy a decir en orden. Estonia, España, México, Argentina, Perú y Guatemala. Llegué ahora a las 6 de la mañana al aeropuerto y me tocó ver, algunos de esos países tienen ley de responsabilidad penal de empresa, España por ejemplo, otros lo tienen, pero no se ha dictado un reglamento, Perú, y otros lo tienen y no funciona, Argentina. Y tenemos países que no lo tienen, Estonia, y funcionan perfectamente bien. Con esto no quiero decir que no haya que tener una ley de responsabilidad penal de empresa o una ley de delitos económicos, sino que las leyes contribuyen al desarrollo de las sociedades, pero lo fundamental son los cambios culturales y la posición que nosotros tenemos como sociedad en el cumplimiento de la ley. Durante muchos años existió una percepción en nuestro país, y se partió diciendo así, de impunidad o de que el no cumplimiento de las normas o reglas por el mundo político, por el mundo empresarial, no traía consecuencias. Muchos sostienen que fue una de las causas del estallido social, puede que sí, puede que no, pero el hecho concreto es que esa percepción existía. Creo que nadie de nosotros podría discutirlo. Y esta ley, que se tramitó de manera extraordinariamente rápida, se presentó poco después del estallido social, en enero. Son 2 proyectos de ley que se refundieron. Se presentó como consecuencia de eso, se tramitó muy rápido, 2 años, que es muy poco de acuerdo a nuestros tiempos legislativos, y tuvo una aprobación prácticamente unánime por parte del Congreso. Más allá de que con posterioridad o a puertas de la promulgación de la ley se empezara a discutir o a cuestionar algunos puntos, lo cierto es que hubo un proceso regulatorio en el Congreso abierto, transparente, en el cual tuvieron la oportunidad de participar todo el mundo. Y los académicos, Héctor Hernández, uno de los 6 académicos que impulsaron este proyecto, son transversales políticamente, ideológicamente, y de alguna manera Chile se puso, no iría a la vanguardia, sino simplemente a la altura de lo que en sociedades desarrolladas ocurre con la delincuencia económica. Si nosotros dijéramos y miráramos hacia atrás, ¿en qué casos de delincuencia económica hubo una pena real y efectiva en nuestro país? Creo que no podríamos decir prácticamente ningún caso. No vamos a satirizar ni ridiculizar el tema de las clases de ética,
pero si vemos lo que ocurrió con Madoff en Estados Unidos, condenado a 150 años de cárcel, murió antes, o con otros fraudes, vemos que nosotros estábamos viviendo prácticamente en otro planeta. Esta ley lo que hace es llevar a Chile a la normalidad, y por lo tanto, las voces de alarma o de pavor con esta ley no las compartimos. Nos parece que son posiciones exageradas que tienen otras lógicas, otros objetivos, pero si esta ley se cumple, o cualquier empresa, director, ejecutivo o ejecutiva o empresa cumple con la ley, no va a tener absolutamente ningún problema. Por lo tanto, el primer llamado es a la calma, a analizar la ley, a adecuar los procedimientos internos, y quien cumpla la ley no va a tener ningún problema. Quien no la cumpla, evidentemente, va a tener problemas, pero los iba a tener antes, los iba a tener ahora. Lo que pasa es que ahora esos problemas van a tener consecuencias más gravosas. Y este cambio cultural que parte del 2009, cuando se impulsa la ley de responsabilidad penal de empresas, de manera muy rápida, también una tramitación muy rápida, lo mencionaba Francisco Brown, para que Chile pudiera entrar a la OCDE, en ese minuto se discutió mucho que era esto de que una empresa pudiera ir a la cárcel. Evidentemente no se trataba de eso, era que recibiera sanciones, evidente, como efectivamente ocurre, y era algo que también ocurría en muchos países del mundo, pero en Chile no. Pero el que nosotros no lo tuviéramos no quería decir que nosotros tuviéramos la razón, quiere decir que nosotros estábamos detrás del estándar internacional tal como lo estábamos antes de esta ley. Y cuando decíamos que no habían prácticamente penas efectivas en el caso de delitos económicos antes de esta ley, estábamos diciendo una realidad del porte de un buque. Nadie podrá decir un caso en que un gran delito económico haya terminado con una sanción efectiva para él o la responsable de cárcel o para la empresa que se haya beneficiado. Veamos rápidamente algunos de los puntos. Lo que esta ley hace, más que crear muchos delitos, lo hace en el caso de los delitos medioambientales, pero no es la materia de lo que nosotros estamos discutiendo hoy, lo que esta ley hace es modificar la determinación de la pena, en términos muy simples. No se aumentan las penas, que es una eterna discusión que ha habido en nuestro país, sino que se mantienen las penas, pero se modifica la forma de determinación y cumplimiento. Lo que lleva en términos prácticos a que conductas que antes eran delito, que hubieran terminado con una medida alternativa, remisión condicional de la pena, por ejemplo, o libertad vigilada, que de manera muy simple significa no estar preso, sino firmar una vez al mes en Gendarmería y estar sujeto a un cierto control por parte de Gendarmería, hoy día se va a traducir efectivamente en una pena privativa de libertad. Para eso, lo que la ley hace, dice, mire, van a ser delitos económicos 4 tipos de conducta. Unas que siempre van a ser delitos económicos y las enumera, infracción a la ley de mercado de valores, por ejemplo. Otras, que son las que nos interesan, como los delitos tributarios y aduaneros, sí, solo sí, hay un factor de conexión. Es decir, que el delito haya sido cometido por una persona en ejercicio de un cargo, función o posición en una empresa, o en beneficio económico o de otra naturaleza para una empresa. Esos requisitos, tiene que haber un delito tributario de acuerdo a la legislación que ya venía desde antes. Hay algunas figuras, las mencionó Rodrigo, que son más habituales, las vamos a mencionar, no las vamos a revisar, solo las vamos a mencionar, pero además se requiere que se hayan cometido en ejercicio de un cargo, función o posición en una empresa o en beneficio económico o de otra naturaleza para la empresa. De manera que si un ejecutivo, un director o un empleado de una empresa comete un delito tributario en el ámbito personal no vinculado a la empresa, no se aplica la ley de delitos económicos. Esta ley se aplica de manera restringida porque tiene un tratamiento más duro solo a ciertas conductas. Y también para ir despejando temas, se aplica o se excluyen de la aplicación las pequeñas y medianas empresas, que para estos efectos, lo vamos a simplificar, son aquellas que facturan las medianas empresas hasta 25.000 UFs al año.
¿1.000 millones de pesos? ¿Aguanta? 36.000 y tanto, ustedes saben más de números que yo, probablemente sean unos 1.000 millones de pesos. Cualquier empresa que esté bajo eso no está bajo la vigencia o el alcance de esta ley. Se excluyen las micro y pequeñas empresas. Y en segundo lugar, se incorpora una variable muy habitual en el derecho comparado en los delitos económicos, que son los días multas. Es decir, la pena que se determine por un delito tributario, por ejemplo, supongamos que son 541 días o 600 días. Cada día se transforma en multa de acuerdo al ingreso de la persona, de manera que además de la pena privativa de libertad deberá pagar una multa. Esa multa tiene un monto mínimo y un monto máximo de día multa que se adecúa de acuerdo a los ingresos de la persona en el último año y que se hayan establecido de acuerdo a la investigación que deberá haber hecho el Ministerio Público y luego haber llevado a juicio oral para que haya una condena penal. Para simplificar los números, el monto máximo de multa son, para una persona, 19.000 millones de pesos. Además de la pena privativa de libertad. Algunos delitos, solo los mencionamos, delitos relativos a declaraciones de impuestos, a facturas y a IVA. El 97.4 probablemente sea uno de los delitos estrella, el 23 también. Delitos relacionados a donaciones, otras conductas, en fin, no vamos a profundizar en esto, pero sí vamos a ir a algo que probablemente a todos les importa, no porque hayan cometido o puedan cometer infracciones o delitos tributarios, sino que probablemente tengan algún amigo o amiga que lo pueda haber cometido y quiera saber cuáles son las consecuencias. En ese caso, el Estatuto Diferenciado de Determinación de la Pena establece una forma de determinación mediante agravantes y atenuantes que no son las mismas del Código Penal y que no son aplicables a los delitos económicos y que básicamente tienen que ver con la gravedad de la conducta y con la participación de la persona, y que aumentan la posibilidad o el monto o la entidad de la pena. Lo que hace en definitiva, porque además se modifican las medidas alternativas o las penas sustitutivas a la pena privativa de libertad, que la remisión condicional solo procederá si la pena no excede de 3 años y concurre una atenuante muy calificada. También está la reclusión parcial en el domicilio, reclusión parcial en establecimiento especial, y esto lo voy a tratar de explicar muy brevemente por razones de tiempo. En general, hasta ahora, era posible tener una medida alternativa al cumplimiento de la pena si la pena tenía hasta 5 años. Hoy esto se reduce a 3 años. Por lo tanto, si uno está condenado a 3 años y un día, en que antes uno iba a tener la remisión condicional de la pena, que siendo práctico era ir a firmar una vez al mes por aquí cerca, ahora esos 3 años y un día uno va a tener que estar preso. Esa es la consecuencia práctica. El delito es el mismo de antes, la pena es la misma de antes, pero se restringe la posibilidad de una medida alternativa y además se agrega la multa que podrá llegar, de acuerdo a los ingresos, hasta 19.000 millones de pesos. Serán casos excepcionales, pero las multas sí son considerables y corresponden a los ingresos efectivos demostrados respecto de una persona. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Significa, y voy a tratar de resumir, cuando hay el ejercicio de la acción penal o una investigación penal por delitos tributarios, previamente había una investigación administrativa del Servicio de Impuestos Internos, quien debe presentar una querella, de acuerdo al 162 del Código Tributario, es una materia discutida, el Ministerio Público ha reivindicado su derecho, su facultad a iniciar investigaciones por delitos tributarios sin querella. Esta es necesario por ahora. Y durante la investigación que lleva adelante el Ministerio Público, en algún momento se produce o puede producirse la formalización. La formalización es una audiencia pública donde se le comunica a la persona los cargos que se le están imputando. Y trae aparejada esa audiencia
que algunos lo habrán visto en televisión, en algún caso conocido, delitos económicos o de otro tipo, o de sangre, o en los matinales o en el noticiario, junto con la formalización de cargos se producen dos cosas. Se fija un plazo para la investigación, al término del cual deberá tomarse la decisión de ir a juicio oral o de tener una salida alternativa, y se fija, lo más relevante, una discusión de medidas cautelares, que en general podrá ser firma, arraigo, firma mensual, firma semanal, quincenal, reclusión domiciliaria nocturna de 10 de la noche a 6 de la mañana, reclusión domiciliaria total o prisión preventiva. Lo que va a ocurrir ahora, en términos prácticos, esta ley ya entró en vigencia, tiene un periodo de vacancia respecto del tema de responsabilidad penal de empresas, pero en esto ya entró en vigencia, pero aplica solo a delitos que se cometen a partir de esta ley, no a los delitos cometidos previamente. Lo que va a ocurrir es que probablemente van a haber prisiones preventivas en el caso de delitos tributarios que antes no había. ¿Por qué razón? Porque una de las variables que debe considerar el tribunal para resolver esto es lo que se denomina la prognosis de pena. Es decir, cuál es la sanción legal probable a la persona que se está formalizando y cuáles son las posibilidades de que esa persona eluda la acción de la justicia o lo que se denomina peligro de fuga. Porque es bien obvio, es bien lógico, que si yo arriesgo una pena de 3 años de cárcel real, tengo hartas más probabilidades de escaparme, que sean 3 años y un día de una pena alternativa de firmar una vez al mes, que es en términos prácticos la remisión condicional. ¿Qué significa eso? Y con esto voy terminando. ¿Qué significa esto? Significa que van a aumentar las posibilidades de prisión preventiva, primero. Segundo, va a aumentar la posibilidad de cumplimiento efectivo de la pena al momento de dictarse sentencia. Tercero, va a existir la posibilidad de una multa considerable de acuerdo a los ingresos efectivos y acreditados de la persona que ha sido inculpada. Y desde esa perspectiva, entonces, la situación va a ser bastante más compleja que lo es en la actualidad. Por último, vamos a responder 2 preguntas. ¿Se extiende la responsabilidad penal de directivos por acto de los subordinados? No necesariamente. Se ha dicho y se ha sembrado alarma en esto, y no es cierto que automáticamente un director de empresa va a tener responsabilidad penal por cualquier delito que cometa alguien. Eso no es verdad. Se mantiene exactamente la situación previa. Lo que sí, un director, un gerente y el controlador tendrán que tener el cuidado de establecer modelos de prevención de delitos que sean reales y efectivos, que les servirán, como se señaló en el primer panel, como forma de defensa. Pero no necesariamente trae aparejado un delito de un ejecutivo a la responsabilidad del directorio. Y la responsabilidad civil de los directores, que es un tema largamente discutido y debatido, se mantiene en los términos previos, los mencionamos solamente, por razones de tiempo no seguimos avanzando en eso. La responsabilidad civil se mantiene y ya vimos también en el panel previo, ahora nos concentramos en la responsabilidad penal personal de los ejecutivos o directores o altos empleados de una empresa, en cuanto a los delitos tributarios. En el caso de la empresa ya vimos cuáles son las consecuencias y espero haber sido suficientemente claro, aunque dormí poco anoche por el viaje, respecto de las consecuencias de la responsabilidad penal personal del individuo en el caso de delitos tributarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Sir, por esta clarificadora exposición. María Teresa. ¿Sí? Sí. Ahí me van a poner la presentación. Yo me dedico a la práctica de asesoría privada tributaria y cuando me convidaron a participar en este panel,
Yo dije, ¿qué voy a decir? Si para mí el tema penal, a pesar de ser colega y estudiar la misma carrera, es como un mundo completamente aparte. O sea, como bien decía un compañero mío de universidad, hay que tener el celular de un penalista amigo para poder llamarlo en caso de urgencia. No trates de entender la lógica porque no, es otro mundo, la verdad. Y bueno, y precisamente me dijeron, no, es que esta ley y estos nuevos tipos ya no se aplican al malo, al criminal brillante o al perfil del estafador que tiene, porque ese seguramente va a tener un asesor penal también malo y va a tener otro tipo de asesoría. Pero efectivamente, cuando lo empecé a ver desde la perspectiva de la práctica privada, primero es un animal difícil de como desmenuzar o de ordenar para un tributarista. Y segundo, surgen muchas dudas, porque sientes que, como les voy a ir comentando, como los dos puntos grandes que yo consideré que era importante de la perspectiva de asesora de, ya sea funcionarios, directores o empresas o empresarios, ¿cómo te podría afectar sin estar presente o creer que estás presente frente a los delitos tributarios que para uno de repente es el que compra facturas falsas, el que vende madera ilegal? Y no, la verdad es que, como bien decía Ciro y bueno, Francisco, en el panel anterior, se está mejorando el comportamiento. Se está mejorando el comportamiento y el comportamiento se mejora en el día a día y no solo para los súper malos delincuentes, digamos, ¿eh? Hay prácticas que a veces están súper interiorizadas en la idiosincrasia chilena y el cómo vaya a pagar tanto, el más choro el que paga menos, y el clásico enemigo de los asesores tributarios es el amigo que estuvo en una comilla y le dijo que tenía un asesor tributario y que no pagaba nada y que podían tener todo tipo de gastos en la empresa, y uno dice, bueno, seguramente no existen esos asesores, sino que en la comida de los choros, el más choro es el que paga menos, digamos. Y eso estaba, yo creo que hoy día va a haber un antes y un después, ¿ah? Porque como vamos a poder ver, sin ser experta penal, pero yo creo que lo que implica estos nuevos tipos penales y, bueno, y considerar los delitos tributarios, que es lo que estoy viendo como delitos económicos de segunda categoría, al final va a implicar una determinación de la pena y aplicación de agravantes y atenuantes que no estaban tan claras. Va a significar pagar caro y al empresario, a los funcionarios o directores les duele el bolsillo. Pagar caro implica pagar mucho más de lo que más de lo que te beneficiaste o que te duela, porque si no uno hace la planilla Excel y dice, bueno. Y además, en la mayoría de los casos graves va a haber cárcel, como dice Ciro, o sea, te vas a quedar pobre, vas a estar preso, entonces realmente va a ser importante tenerlo en consideración. Yo quise como agrupar desde la perspectiva de la práctica tributaria, en dos grupos. Uno es el delito económico aplicable a las personas naturales que ejercen un cargo y que están vinculados al beneficio de la empresa, o incluso pueden ser terceros sin representación, pero que están haciendo gestiones para la empresa, y ahí me preocupé como asesora, que también pueden verse involucrados. Y la responsabilidad penal de las personas jurídicas, en que las reorganizaciones empresariales podrían tener efecto, y se los voy a mostrar por qué. Pero también yo creo que en las compras de compañías, en los due diligence o estudios que uno hace de una compañía antes de comprar o de vender, va a haber un tema aquí, ¿ah? Porque las reorganizaciones empresariales están tratadas y de alguna forma, después lo veremos con los más expertos penalistas, pero podrían ser consideradas que se usan para encubrir actividades delictivas tributarias que se han cometido en la unidad empresarial. Ya.
Ya, vamos a partir con la... Bueno, no sé si... Vamos a partir con las reorganizaciones y lo que tuve en consideración al ver esta ley que, ya sea que sea la ley de delitos económicos propiamente tal o la que viene a modificar, y en este caso es la responsabilidad penal de las empresas. Entonces, quiero que hay que tener ojo es que cuando hayan reorganizaciones empresariales, se va a perseguir a la persona jurídica resultante que la tuviera. Es decir, si se hace una reorganización, muy típico cuando se vende una empresa, muchas veces se divide la empresa, se nace una nueva porque el comprador no quiere una empresa antigua con contingencias precisamente. Se asignan los activos que se van a vender y se vende esta sociedad sin historia. Bueno, va a haber que tener ojo que si se está transfiriendo toda la unidad de negocio y se está haciendo para encubrir algún tipo de delito tributario, el adquirente sí va a tener responsabilidad penal y se le podría llegar a cobrar, se le podría llegar a decomisar si hay bienes físicos, o la aplicación de multa. No sé, como es tan nuevo, no sé cómo se va a aplicar esto en los tribunales, pero evidentemente en las grandes transacciones uno va a tener que dejar establecido indemnizaciones, posibles escrow, porque es difícil, o sea, sobre todo en conductas delictivas, es difícil saber si se ha cometido o no. Y además, por ejemplo, si se quisiera cometer estos delitos tributarios y disolver la sociedad, como dice ya, se hizo término de giro, se disolvió, no pasa nada, bueno, el socio partícipe en una asociación de cuenta en participación que se adquiera todos los activos va a seguir siendo responsable y se le va a poder perseguir a la persona o socio final, digamos, ¿eh? Evidentemente que estamos hablando en un contexto de mala fe, de delitos, pero es importante considerar esto. Bueno, ¿y qué consideraciones hay que tener para ver si uno podría caer en esto? Es, para las personas jurídicas, digamos, como les dije, es a quien que abarque una gran parte de los activos de una empresa que se ha cometido estos delitos o que exista una continuidad de personas, o sea, humana, de los empleados, de los activos, de la misma empresa en otra nueva estructura, pero sigue siendo la misma. Y que se pueda presumir, y esto yo creo que es lo más relevante de la perspectiva penal, es que hubo una fusión, absorción o división encubierta. ¿Ah? Que aparentemente es una venta, pero quizás lo que se está tratando es de cortar precisamente el vínculo y la responsabilidad con un delito que se ha cometido anteriormente. Y ahí le dejo después una pregunta a los penalistas si esto se refiere solamente si hubiera un tercero adquirente falso, un testaferro, como dicen en Argentina, un palo blanco, o también podría ser un adquirente real, pero que no tuvo, que cayó en culpa grave y no tuvo una mínima prevención, o sabía o debía saber o preguntar o protegerse frente a que lo que está comprando no viene con un delito, digamos, involucrado. Por eso va a ser muy importante poder acreditar, perdonen, esto no está muy, pero va a ser muy importante poder acreditar la buena fe siempre que se adquiera una empresa. Yo estoy pensando desde la perspectiva que viene un cliente, un empresario, un gerente general y me dice vamos a vender, yo lo primero, o vamos a comprar, porque en ambos casos, si voy a vender, le voy a tener que decir
Ojo, porque el comprador te va a exigir un mínimo o tenemos que ver cómo abordamos esto y para qué decir si es el comprador. También se pueden dar casos a veces, pero que el comprador es un hermano o es un ejecutivo que trabajó, entonces se podría presumir que hay una relación y que sabía que se había cometido este delito. Bueno, hay que echar a andar la imaginación porque todavía no tenemos mucha experiencia en esto, pero la buena fe va a ser importante. Declararla, pedirle declaraciones a los vendedores o a las estructuras que se estén comprando. Lo otro importante de ver en las reorganizaciones es que la aplicación de la pena, como es para las personas jurídicas, va de alguna forma a salir de lo que uno decía, bueno, esto es personal, va a una persona que cometió el delito, sino que esto apunta a que alguien pague, como decía Ciro. Entonces, es como que se mantuviera vivo este delito que va a ir persiguiendo quizás al producto de lo defraudado. Lo otro que me llamó mucho la atención para las personas jurídicas, me llamó la atención y me puse bastante nerviosa, para ser franca, porque sentí que esto sí me podía aplicar en lo personal y en mi práctica diaria y no era un tema negro de los tribunales penales o de los malos. Y vi que otras nuevas sanciones es que, bueno, que primero te pueden, el tribunal te puede asignar un supervisor y meterte a un tercero experto en la empresa para poder supervigilar que se estén cumpliendo las normas de prevención del delito. Ustedes se pueden imaginar lo que es eso en una empresa, no es que se vaya a meter en, porque lo primero que leí dije cómo se van a meter en las decisiones comerciales o económicas, pero que llegue como un interventor, imagínense y además, como ya veremos, hay sanciones para los ejecutivos, imagínense el clima que se puede dar en una empresa que llega un interventor porque no se están cumpliendo las normas o porque han habido sanciones. Ni un ejecutivo se va a traer a firmar ni un documento, o sea, yo creo que te paraliza bastante la empresa. Además, otra sanción puede ser la publicación, o sea, que vas a tener que publicar en el diario oficial la sentencia condenatoria. Yo sé que las sentencias son públicas, pero ya que esté en el diario oficial, va a ser mucho más fácil para los periodistas informarse y va a ser mucho más público porque va a estar en un solo medio y tienes que individualizar las principales los principales fundamentos y la condena. O sea, hay una sanción también social o reputacional importante. Bueno, y los días multas que debo reconocer que lo he oído. Veo que es muy caro, pero todavía no sé exactamente cómo se va a determinar, pero está claro que va a ser pagar hasta que duela, digamos. Eso es lo que les comenté, que creo que las operaciones de manejo, de operaciones las transacciones de adquisiciones se van a encarecer porque va a ser algo adicional que vamos a tener que tener en consideración. Y el otro tema que vi fue desde la posición jerárquica superior o esta responsabilidad personal. Hasta ahora habíamos visto que había responsabilidad del contador, efectivamente, que firma, pero y a pesar que hay gente que cree que no tiene responsabilidad, hemos visto que sí se ha condenado y hay responsabilidad. Pero ahora expresamente, también los directores siempre... uno sabe que hoy día tener un directorio es una responsabilidad enorme y hay que saber y hay que tener el tiempo para poder estudiar y para poder estar protegido, además de los seguros civiles, pero es una responsabilidad enorme y en el caso que nos ocupa a nosotros de los temas tributarios son súper técnicos. No necesariamente un director va a ser experto en temas tributarios, entonces de alguna forma quizás uno debiera entrar
como director, pensando en lo personal, en empresas que sí tengan un cumplimiento de compliance, sí tengan una estructura de prevención del delito, porque de alguna forma uno ya por lo menos se siente que si no es experta en la materia, hay algún sistema que está operando y hay controles para que no se me pase a mí, digamos. ¿Ah? Bueno, y podemos ver que la posición jerárquica es un agravante, está el gerente general, que yo creo que todos es como obvio, los representantes legales, los socios administradores, los accionistas, el jefe de la unidad, o sea, creo que estos son disuasores al final, porque al final, aunque tú estés mandando a un jefe de unidad que haga algo, pero esto puede ser cárcel. ¿Ah? Puede ser cárcel y sancionatorio para mí, más de la empresa, para mí en lo personal. Lo otro curioso que encontré, ya no estoy bien, pero estoy terminando, es que la asesoría en materia tributaria va a ser considerada un agravante. Y voy a leer textual el artículo 111, en la parte que me llamó mucho la atención, que dice, constituirá circunstancia agravante de responsabilidad penal. De primero me llamó la atención que dice que el delincuente haya utilizado, en general uno estaba acostumbrado al contribuyente, ¿verdad? Que era un poquito más, pero ya el delincuente, un poco más elegante, el delincuente, y más preocupa cuando uno es la asesora del delincuente, ¿verdad? Y haya utilizado para la comisión del hecho punible asesoría tributaria, documentación falsa, fraudulenta o adulterada, o se haya concertado para otro, para realizar. O sea, el que haya utilizado una asesoría está en la misma categoría que falsificar documentos, que tener balances fraudulentos. ¿Cómo uno va a saber que va a utilizar un informe que uno está haciendo para cometer un delito? Desde la perspectiva de asesora, vas a tener que hacerle declarar al cliente que lo que estás dando de servicio no va a estar asociado. O sea, pero lo que yo digo es que hay un antes y un después, porque ya empieza a intervenir la cadena completa, no solo los puestos claves en las empresas, sino que también de los asesores. Porque por mucho que yo quizás no vaya a tener una responsabilidad penal, no me quiero ver envuelta en una sentencia que se va a publicar en el diario oficial como asesora del delincuente. ¿Ah? O sea, se acaba la carrera profesional, digamos, o el tipo de cliente. Y lo último, pensé que no iba a hablar nada y al final. Perdonen porque se me fue el estado, lo puse con minúscula, pero me di cuenta acá. Me llamó la atención, aparte de otras inhabilidades importantes a considerar, que es como contratar con el Estado, el ejercicio de cargos públicos o oficios públicos y el ejercicio de cargos gerenciales, y pueden ser de 3 a 10 años, que ahí también Ciro me podrá complementar, o podría llegar a ser perpetua, ¿no? Eso es todo. Muy bien. Ahí sí, ya. Muy bien, gracias, Tere. Y finalmente, bueno, estamos un poquito pillados con el tiempo, así que le vamos a dar inmediatamente la palabra a Francisca para tu exposición. Muchas gracias a todos, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos directo al tema. A mí me toca hablar sobre las infracciones tributarias. Y primero, para entender este tema, tenemos que entender que en la tributación fiscal interna, para variar, tenemos una situación muy anómala, especial, que no se da, por ejemplo, en materia aduanera. ¿Cómo llegamos a vincular este tema con las infracciones tributarias? Es que las infracciones tributarias en general en el Código Tributario son de distintos tipos. Hay unas en que el Servicio de Impuestos Internos directamente pasa la infracción, o el contribuyente mismo la calcula y la paga, como los intereses de una liquidación. Hay otras infracciones tributarias, y se entiende que es infracción tributaria toda aquella contravención
que tiene asociada una sanción no corporal, es decir, normalmente una multa o algo que en definitiva no es una restricción o una privación de la libertad. Entonces, en este segundo grupo, las infracciones tributarias, el Servicio de Impuestos Internos detecta la infracción, la notifica personalmente por cédula al contribuyente, quien luego de un plazo decide si la reclama o no, o sencillamente se gira y se paga. Si la reclama, esto es conocido por los tribunales tributarios y aduaneros, y por ahí va la explicación de por qué estoy acá hablando yo. Luego hay otro grupo de infracciones tributarias y que se denominan infracciones tributarias, pero aquí viene una larga discusión, y es esta anomalía o esta cosa rara en que acá en materia de delitos tributarios, que son, ¿cuáles son los delitos tributarios? Aquellos que tienen asignada una pena corporal de privación o restricción de libertad, y normalmente también va acompañada de una sanción pecuniaria, normalmente una multa, que está establecida respecto de ciertos elementos importantes del delito como el efecto ejemplarizador, el monto del perjuicio fiscal o el impuesto eludido o evadido en este caso, etc. Entonces, aquí pasa, el Código Tributario tiene una norma en que establece específicamente para aquellos delitos tributarios que tienen estas dos sanciones, la corporal y la sanción pecuniaria, la facultad para que discrecionalmente el director de impuestos internos, el director nacional, tome la decisión de perseguir la sanción corporal y, por tanto, formular una denuncia o querella al Ministerio Público para que investigue y se siga el curso del proceso penal, o bien solamente perseguir la sanción pecuniaria, en cuyo caso quien conoce y quien de esta denuncia y decide si se imponen o no se imponen las sanciones son los tribunales tributarios y aduaneros. Yo. Una de los tribunales de la región metropolitana, que son 4. Entonces, en definitiva, por ahí a mí me toca ver delitos tributarios cuando el director nacional ha tomado la decisión de perseguir la sanción pecuniaria. Respecto de ese escenario, y aquí quise, para efectos prácticos, poner en esta lámina, entonces, en conformidad con estas disposiciones que estamos analizando, que son los delitos económicos y la modificación que hace a la ley de responsabilidad penal de la empresa, teóricamente, frente a un mismo hecho, como por ejemplo un delito que es bastante común, que es el artículo 97.4, inciso segundo, que se refiere al contribuyente de IVA, que ha realizado maliciosamente cualquier maniobra tendiente a aumentar el verdadero monto de sus créditos o imputaciones a que tienen derecho a hacer valer, es decir, que incorpora facturas falsas en sus registros y por tanto aumenta indebidamente su crédito fiscal, supongamos esa hipótesis, teóricamente, podría entonces también, al ser uno de los delitos que es calificado como delito económico, también es ser sujeto, entonces, de la hipótesis de delito económico, y de acuerdo al artículo 8, número 2, ahí, ¿quiénes serán responsables? Las personas penalmente responsables de acuerdo a las reglas generales, es decir, de acuerdo al Código Tributario en este caso, que al momento de su intervención hubieran tenido conocimiento de la concurrencia de las circunstancias a las que se refieren esos artículos. Y a la vez la ley de responsabilidad penal empresarial también dice que aquellas hipótesis contenidas en estos artículos, le hacen en este caso Código delitos tributarios, también se los podría hacer responsables en la medida que se cumplan las otras circunstancias que contempla cada norma, pero este mismo hecho puede ser entonces sujeto de todas esas responsabilidades. ¿Y cómo se traduce en la práctica esto? A nivel de sanción pecuniaria, digo, que por el delito tributario podría verse expuesto hasta el 300, como multa, hasta el 300% de lo defraudado. Como delito económico, podríamos llegar a sancionarlo con día multa de hasta 200 días multa. Y esto significa, ¿y cómo se calcula el día multa? De acuerdo a la ley, los días multa se calculan conforme a la pena máxima asignada al delito, de acuerdo a una categorización que contiene la misma ley. Este delito que mencioné yo corresponde al presidio mayor en su grado mínimo,
Es decir, es una pena bastante alta y por tanto nos lleva a un tramo bastante alto dentro de la categorización de los días multa. Y que, como decía los demás expositores, depende del ingreso de aquella persona. Y como aquí está apunta a altos ejecutivos, claramente esta multa puede ser bastante alta. Y además, esta misma hipótesis podría entonces detonar otro tipo de responsabilidades penales, como decimos, de la empresa, además de extinción de personalidad, inhabilitaciones, pérdidas de beneficios fiscales, multas, además de la multa, comiso, etcétera. Es decir, hipotéticamente, cuando se hace la pregunta de estas nuevas disposiciones legales, ¿afectan, son realmente una bomba o no? Teóricamente podríamos ver que sí, que podrían tener un tremendo impacto. Ahora, veamos, sin embargo, hay que atender a que las distintas disposiciones siempre señalan que no se modifican las normas de imputabilidad de los respectivos cuerpos legales. En materia de delitos tributarios tenemos estas normas que podrían a veces ser entendidas como que son vanguardistas respecto de lo que están haciendo estas normas de responsabilidad empresarial y delitos económicos, porque veamos que el artículo 98 del Código Tributario señala: de las sanciones pecuniarias responde el contribuyente y las demás personas legalmente obligadas. Tratándose de personas jurídicas, serán solidariamente responsables el gerente general, el administrador o quienes cumplan la tarea de estos, y los socios a quienes corresponda dicho cumplimiento, pero solo en el caso que hayan incurrido personalmente en las infracciones. Se entenderá que incurren personalmente en las infracciones quienes hayan tomado parte en la ejecución del hecho, sea de una manera inmediata y directa, sea impidiendo o procurando impedir que se evite, o quienes concertados para su ejecución faciliten los medios. A su vez, el artículo 99 señala las sanciones corporales y los apremios, que dice, se aplicarán a quienes debieron cumplir la obligación tributaria, obviamente. Y tratándose de personas jurídicas, a los gerentes, administradores o quienes hagan las veces de estos, y a los socios o quienes corresponda dicho cumplimiento, pero solo en caso en que hayan personalmente incurrido en las infracciones. Es decir, como hacen estas otras nuevas leyes, extienden la responsabilidad a las personas que toman las decisiones, sin embargo, les pone el apellido de haber intervenido personalmente. Y respecto, si nos fijamos en cómo dicen los tipos penales de los delitos tributarios, se usan frases que implican dolo directo, que realice maliciosamente cualquier maniobra. Es decir, aun cuando teóricamente podríamos pensar que es un sujeto amplio, en la práctica sigue exigiendo la intervención personal, ¿ah? Y la intención positiva de haber defraudado al fisco con aquellas maniobras. Entonces, tampoco es tan fácil, es evidentemente una herramienta de última ratio, donde vemos que si comparamos la cantidad de casos en que el director ha decidido perseguir la sanción pecuniaria y no accionar por delito tributario, podemos ver que son pocos los casos en que se ejerce esa acción. Y por tanto, frente a la pregunta de se viene un monstruo y ahora va a ser un gran cambio, la verdad es que no me parece tan así. Ahora veamos qué pasa en materia de infracciones tributarias. Y acá hay un tema interesante que me gustaría comentar, y es que, volviendo atrás, la Ley de Delitos Económicos, la Ley 21.595, estableció entonces como delitos económicos y utiliza la frase los hechos previstos. Eso nos puede hacer pensar, ¿es necesario que el Servicio de Impuestos Internos accione para que se detone estos delitos económicos y la responsabilidad penal de la empresa, o basta con que, a juicio del Ministerio Público, hayan sucedido esos hechos más allá y que el director conserve su acción de ejercer la acción penal o no? Es un tema que, por lo menos a mí, me llama la atención y
habiendo leído la historia de la ley, como decía Gonzalo, esta es una ley, la ley de delitos económicos, que sucede a través de una moción parlamentaria que pretendía satisfacer aquella sensación de impunidad que sucedía con estos delitos. Resulta que el proyecto venía con una disposición que modificaba el Código Tributario respecto de la exclusividad, la titularidad de la acción pública, de acción penal para perseguir los delitos tributarios. Y establecía entonces que el Ministerio Público tenía la facultad de iniciar la acción penal cuando, conociendo delitos comunes, tomara conocimiento de hechos que posiblemente eran constitutivos de delito tributario. Bueno, ¿qué pasó? No pasó. Igualmente, de la misma forma, existe exclusividad en materia de acción penal respecto de los delitos aduaneros. By the way, los delitos aduaneros no se conocen por los tribunales tributarios y aduaneros, porque aduana sí que hizo la diferencia entre infracciones y delitos. Y los delitos van al Ministerio Público y las infracciones a los tribunales tributarios y aduaneros cuando las reclaman. Entonces, sucede acá que el artículo que le entrega la facultad al director nacional para tomar esta decisión de si accionar o no respecto a los delitos tributarios establece si la infracción pudiera ser sancionada con multa y pena privativa de libertad, el director podrá discrecionalmente interponer la respectiva denuncia o querella o enviar los antecedentes al director regional para que persiga la aplicación de la multa que correspondiere a través del procedimiento administrativo previsto en el artículo anterior. Esta frase y el artículo anterior es el artículo 161, que establece el procedimiento para cursar las infracciones que nunca han tenido sanción corporal, solamente multa. Entonces, respecto de ese universo, todo el mundo sabe y no hay discusión respecto de que eso no es una función, esa es una función administrativa, en definitiva no hay competencia penal. Sin embargo, como acá hay un reenvío respecto de los delitos tributarios donde se ha tomado la decisión de perseguir solamente la sanción pecuniaria, existe la discusión de si es que existe efectivamente una renuncia a la acción penal o no. Y luego, esta discusión hemos visto que no es nueva porque ya pasó años atrás que cuando se consideró que esto sí era una renuncia a la acción penal, la pregunta de cajón fue entonces, ¿las sanciones pecuniarias prescriben como las multas, 6 meses, o prescriben con la prescripción de la acción penal? Porque si es así, todos los casos de boletas falsas estaban perdidos. Entonces, ahí vino una modificación legal, si bien se interpretó que no, vino una modificación legal en el año 2017 con la ley 21.039 que incorporó un inciso al artículo 114 señalando que expresamente que la prescripción de la acción para perseguir las sanciones pecuniarias prescribían de la misma forma que las acciones para perseguir las sanciones corporales. Entonces, después de ese análisis, ¿podemos seguir diciendo que hay renuncia a la acción penal? Ahí ya es discutible. Bueno, y además de esto, entonces viene la segunda pregunta, si es que nosotros consideramos que al no haberse modificado esto de la titularidad, de la exclusividad de la titularidad de la acción penal, si es que el Servicio de Impuestos Internos no decide ejercer esta acción, si que llegamos a considerar que impediría el ejercicio de la acción penal para los delitos económicos o la responsabilidad penal empresarial, entonces deberíamos concluir que en todos aquellos casos en que el director decida solamente perseguir la sanción pecuniaria y no la corporal, tampoco es aplicable la ley de delitos económicos y la ley de responsabilidad penal empresarial. Y esta interpretación implica que la aplicación práctica se reduce bastante y tenemos que pensar, ¿ese es el objetivo de esta ley? ¿Hasta ahí tenemos que llegar? Bueno, son preguntas abiertas que desde luego van a generar discusión, pero creo que es un punto importante a considerar para concluir cómo se aplica. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Lamentablemente nos pilló, estamos sobrepasadísimos en la hora, así es que quiero agradecer a todos los asistentes, a los panelistas, Ciro, Tere, Francisca, por su asistencia, a todos ustedes.
y dejarlos invitados para las próximas actividades que realicemos. Muchas gracias.